Muy bien, continuamos y para nuestra primera conferencia, no olviden, numeral DC en vivo para que puedan compartir todos los contenidos de esta primera jornada de nuestro encuentro DC en vivo. Para esta primera conferencia invitamos a un hombre que hace parte del equipo de trabajo del programa 2 y Punto de Caracol Radio. Escribe para varios medios especializados, especialmente zonagirante.com, y es presentador de un programa de televisión que es muy exitoso y ha obtenido varios premios, entre ellos varios India Catalina. Saludamos al periodista Santiago Rivas, quien lidera esta conferencia que se llama Desarrollo de escenas e identidades alrededor de los escenarios de música en vivo. Hola, muchas gracias. Un premio India Catalina no me acredita para hablarles a los que sí saben sobre escenarios musicales, pero de pronto sí me permite mantenerlos sin dormirse durante un ratito. No sé muy bien, o bueno, este es el punto en que todavía no tengo muy claro qué es lo que yo puedo aportar en esta discusión. Tengo la fortuna de haber seguido durante mucho tiempo lo que el lugar común denomina la escena musical. Tuve la fortuna de crecer en la Bogotá de los 90 y ver los distintos experimentos que ha hecho Bogotá con su propia escena musical, porque Bogotá en ese sentido es una ciudad que se ha hecho a prueba y error. Bogotá no es una ciudad que tuviera un plan, es una ciudad a la que la música le cayó de sopetón, a la que la música además le llegó de Medellín, ¿no? Es decir, la música alternativa y el rock y la mayoría de las propuestas, entre grandes comillas, jóvenes que tiene Bogotá llegaron de un eje que se estableció entre la capital y la ciudad de Medellín, a donde el New Wave, el post-punk, el synth pop y un montón de manifestaciones más, además del punk y mucho del hip hop que conocemos, ya existían allá y nos llegaron a nosotros. Y a Bogotá tocó inventársela como a retazos, ¿no? Es decir, en estos tiempos en que todo es un remix y todo es un collage, Bogotá es más un collage y es más un remix y es una ciudad perfectamente posmoderna desde el comienzo. Y hemos pasado por todas las etapas, ¿no? En los 80 era muy poco lo que se podía ver, muy poco lo que se podía conseguir en general. Casi que durante mucho tiempo esta fue una ciudad salsera, y una ciudad, pese al mito de que los rolos no saben bailar, fue una ciudad eminentemente salsera y muy abocada como a lo hippie y muy hecha artesanalmente, hasta que de repente en los 90 empezaron a aflorar una serie de sitios. Cuando estábamos configurando esta charla con la gente de Llorona y planeando qué es qué es lo que yo podría venir a decir, el tema de los escenarios saltó una y otra vez porque es precisamente una figura que hemos tenido que inventarnos una y otra vez a lo largo de nuestra historia en la escena musical bogotana. Y yo digo inventarnos porque mi teoría inicial es que, y bueno, esto no es nada nuevo, se trata de un circuito, ¿no? Se trata de un sistema que tiene unas correspondencias que requiere de un lado tanto como del otro y que está configurado en el caso de Bogotá por muchos puntos distintos. Entonces, están por supuesto los músicos que tienen la necesidad primaria de vivir de la música, están los negociantes dueños de MBS, que en el caso de Bogotá además puede ser cualquier cosa. En los 90, por ejemplo, los grupos de ska sacaron una especie de hangar para hacer un concierto, para hacer conciertos, y ellos se repartían el costo. Entonces, en este caso, el modelo de circuito fue trazado a partir de las bandas. Está también el público, pero el público tiene poca incidencia por varias razones. Primera, pues porque es un asunto de plata, es decir, lo que puede pagar uno a uno el público no es tanto, pero sí existen sistemas en los cuales el público, por una cuestión de educación, costumbre, necesidad o por la forma en que una ciudad concibe su vida cultural, pues empieza a jalar a los escenarios a que hagan nuevas cosas y a que propongan nuevas cosas, pero la verdad es que el público solamente se aglutina. Está, por supuesto, el sistema configurado a partir de Rock al Parque, que fue como el granito en la mitad de los 90, que permitió darle a los grupos un objetivo, es decir, le dio un sentido a hacer música para tocarla en vivo
le dio una escuela a los grupos bogotanos durante los 90, luego el sistema con Rock al Parque cambió, el objeto de Rock al Parque también cambió, cambió la manera en que nosotros lo concebimos y sin embargo sigue siendo el único gran escenario en el cual podemos presentar gente para que la gente la conozca, ¿no? Podemos presentar músicos bogotanos de las localidades, hacemos todo tipo de tratos y todo tipo de negocios porque finalmente la política pública ya está muy desligada del ejercicio individual de la configuración de una escena musical y eso a mí me costó mucho entenderlo, pero eso está bien. Es decir, eso ya no es así, ya no funciona Bogotá con base en sus políticas públicas que en su momento respondieron perfectamente a las necesidades y que aún hoy lo hacen, pero el poder está más en manos de los lugares, de los escenarios. Creo que las lecciones han sido claras. Durante los 90 empezaron a aparecer los bares. Héctor Buitrago básicamente se inventó Bogotá y creó una serie de bares a los cuales se fueron sumando bares. Es decir, cuando se crea una tendencia, cuando se crea un espíritu del momento, un zeitgeist, empieza la gente a responder. Es decir, plata hay de alguna manera. Pero la idea es que esa plata, y qué bueno estar en la Cámara de Comercio porque creo que me darán la razón, se conserve. Es decir, creo que una de las grandes lecciones que nos dieron los 90 y que nosotros durante mucho tiempo olvidamos es que cada sitio y cada negocio que nosotros configuramos viene con una ecuación, ¿no? Cada cosa que nosotros hacemos, cada emprendimiento cultural, sea cual sea, viene con una ecuación. Lo importante, para mí, esto por supuesto es mi opinión, es tener muy claro cuál es la ecuación de cada uno, ¿no? Yo quiero hacer un sitio en donde toque punk, malayo, vegano. Bueno, eso tiene una ecuación, es decir, eso tiene una serie de sillas, no le puedes poner 1000 sillas a eso. La apuesta tiene que ver directamente con eso. Y precisamente la razón por la cual es importante configurar el circuito a través de los escenarios es precisamente esa, porque son los escenarios los que tienen claro cuál es su ecuación o cuál es la ecuación. Y en la ecuación tiene uno que empezar a priori a incluir todo lo que se necesita, que fue un error pues, que no pasaba en los 90, ¿no? En los 90 todo el mundo estaba tratando de contribuir un poco como con las .coms, ¿no? Como uno era el gerente y al mismo tiempo era el de los tintos y al mismo tiempo era el mensajero y al mismo tiempo era el de la logística porque honestamente no había más y las bandas tenían que imprimir sus propios flyers e irse a distribuirlos y eso era muy bonito y eso estaba muy bien, pero la idea es que cada quien le pueda dedicar más tiempo a hacer lo que sabe y que podamos aprovechar al máximo los verdaderos activos que tenemos. Entonces, ¿qué nos provee o qué nos da a nosotros el diseño de un sistema y de un circuito de música en vivo a partir de los escenarios? Lo primero es el control de los actos creativos. ¿Qué tipo de lugar quieren? ¿Qué tipo de lugar van a tener? ¿A partir de quién van a ser el lugar? Porque hay bandas, por ejemplo, que tienen un lugar, o hay colectivos, o hay disqueras independientes, o existen reuniones, como pasa en Medellín con La Pascasia, de el Grupo Orión, que hace logística y producción de eventos, con Música Corriente, que es una disquera independiente, con la gente de Universo Centro, gracias a lo cual existe también, por ejemplo, una librería, pero además se trata de una galería, pero además tiene un escenario para música en vivo que se utiliza muy frecuentemente. La experiencia de los muchachos de La Pascasia, que yo he tenido la oportunidad de conocer muy de cerca, porque es allá donde se hace la Recontra, que es una fiesta que yo hago con unos amigos, que hacemos con unos amigos desde hace tiempo, es interesante porque, primero, ellos no se imaginaban mucho de lo que les venía pierna arriba. O sea, cuando, perdonen que use un ejemplo de Medellín, pero me parece que además es lo más claro por varias razones. Uno es por el tamaño. Nosotros en Bogotá vamos a tener lugares mucho más grandes y mucho más pequeños. En una ciudad como Medellín, que no tiene una demanda tan grande como su oferta, los lugares tienen que mantenerse en un sano punto medio, ¿no? Y tienen que presentar de todo. Y ellos nunca se imaginaron que les iba a ir tan bien. Ellos se imaginaban que iban a tener un sitio que cada tanto iban a abrir, barrer y poner como dos grupos y vendían ahí un trago y era como un parche, ¿no? La gente cuando empieza un sitio, seguramente algunos de ustedes ya están curtidos. Yo que veo aquí Levesí que ya tiene un curtimento grande en la configuración de escenarios y de lugares, pues ustedes saben que ya no es un parche, ¿no? La gente tenía esa idea nostálgica como de, voy a abrir un bar para estar con mis amigos y
obvio, al mes llega la contadora y cabeza poliquística y bueno, en fin. La gente tiende a descubrir el estrés como a los 3 meses de haber abierto un negocio, porque todo el mundo partía de la base de que podía empezar un sitio y que la gente simplemente iba a llegar, y con la gente iba a llegar cada mes una bolsa con el signo pesos, como, oh, iba a tener plata por siempre, y eso pues obviamente no iba a ser así, no estaba diseñado para ser así, pero en los 90 funcionaba porque todo el mundo estaba haciendo lo suyo como una especie de hobby, ¿no? Como que todo el mundo estaba regalando un poco, que no está mal, eso vale la pena dejar un asterisco puesto ahí, pero la gente estaba simplemente regalando parte de su trabajo. Como hacemos el diseño gráfico, hagamos el diseño gráfico, ya está bien, ¿qué importa que haya facultades de diseño en toda la ciudad? Pero vamos a hacer esta vaina así. Que necesitamos decorar, nosotros decoramos. Un poco la recontra funcionó así durante mucho tiempo, ¿no? Como tenemos esta tarima, ¿qué hacemos? No, pues venga, yo pinto algo, lo cortamos en madera y lo ponemos, pero era un esfuerzo titánico porque obviamente era ya como una evolución, ¿no? Como lo que le pasaba a los Pokémones, de la escena de los 90 a lo que pasa ahora, porque obviamente ya se puede ser mucho más ambicioso, incluso con lo que es artesanal. Y eso es una gran ventaja sobre la cual hay que poner otro doble asterisco muy interesante. Durante mucho tiempo tuvimos esta escena de lugares alternativos y como lo alternativo era tan difuso y los bogotanos somos tan dados a lo difuso, muy afortunadamente, a pesar de todas las tribus urbanas de la época y bla, 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 logramos configurar una escena muy interesante que poco a poco se fue acabando, pues porque a medida que se va volviendo un negocio más serio uno empieza a tener más exigencias. Y esas exigencias dieron vida a los escenarios que todavía existen, pero que nacieron durante finales de los 90 y comienzos y mitad de los 2000, que eran espacios que estaban apuntando a ser más ambiciosos. Y volvemos al asunto de la ecuación, ¿no? Volvemos al asunto de la ecuación porque se tenía bares que buscaban ser la respuesta universal al gran público. No se sabía cuántos eran, no se sabía cuánta plata tenían, no se sabía en dónde estaban, no se sabía qué música les gustaba, pero había un gran público, ¿no? Como un público que uno tenía que agarrar. Y en ese sentido los bares fueron creciendo y fueron montando tarimas, ¿no? Entonces nació Armando Records y en su momento estaba Eje Bar, no Eje Bar, sino Eje Bar. En su momento estuvo, yo no entiendo cómo hacían, pero My Little Darling, que era un bar muy chévere, así de chiquito, metía una tarima también y ponía gente a tocar ahí. Bueno, obviamente íbamos 12, porque eran los que cabíamos, todo lo demás tocaba por unas pantallas gigantes afuera. Empezaron a nacer bares que trataban de ser de verdad la gran respuesta. Y se empezó a unificar, pero eso pasó como una respuesta a la movida de las disqueras, porque los músicos por su lado hicieron exactamente lo mismo. Y fue, ya no tenemos, o por alguna razón, el zeitgeist, el espíritu del momento, no daba para hacer unas bandas ni épicas, ni hiperrepresentativas, ni tampoco rebeldes. Es decir, se redujo un montón el nivel político del rock bogotano, que era muy, muy pesado, y se empezaron a crear bandas que estaban más enfocadas en el sonido. Se empezaron a crear bandas que eran más famosas de lo que eran populares. Y ahí se trazó una división muy fuerte que hasta ahora nos sigue dominando, que afortunadamente se ha ido diluyendo, que es la división bogotana o la división colombiana entre lo que es una banda famosa y lo que es una banda popular. Y parece que esto es cualquier cosa, pero la verdad es que es un momento muy importante para nosotros porque fue el momento en que las disqueras empezaron a firmar a un montón de gente a la que después iban a soltar. Y eso fue un problema, porque la gente tenía como grandes proyectos y de nuevo todo el mundo estaba buscando como el gran público y pensando que el universo iba a responder a la propia ambición y decir como no, si yo hago un sitio grande, estamos para cosas grandes. Si yo hago un venue caro, bonito, de diseño, bla, vamos a poder surtir todo el tiempo la oferta que eso requiere, vamos a estar cumpliendo punto de equilibrio todos los días, vamos a apelar a lo aspiracional, entonces incluso cuando la gente no tiene plata gasta en lo aspiracional porque es aspiracional, pero nunca nadie se sentó a hacer, o al menos esta es la impresión que a mí me da, nunca nadie se sentó a hacer
la ecuación de cuánto da lo aspiracional, cuánto aspiran a ganar con eso, cuánto aspiran a tener gracias a que la gente quiera tener, por ejemplo, mejor trago, ¿no? Entonces había muchos bares que no importaba tanto la música, sino la barra. Es como, ¿quién viene? No, viene tal banda de rockcito, no, viene esta banda de pop, o viene una banda de, no sé, cualquier vaina. Eso era irrelevante, pero tenemos una oferta de licores fantástica, ¿no? Tenemos este whisky, lo extraen del suelo de Machu Picchu y uno como, ay, para. O sea, como eso también empezó a ser como un diferencial, pero de nuevo, seguimos trabajando a prueba y error, o seguíamos trabajando a prueba y error, y todavía se hace, todavía van apareciendo lugares, hay lugares de lugares, ¿no? Matic es uno de los experimentos más exitosos dentro de lo que yo considero un buen referente, es decir, es uno de los referentes más claros de lo que se puede hacer con un sitio en Bogotá, y muchos de ustedes también ya lo sabrán por experiencia, cuáles son los alcances de las cosas. Entonces, yo tengo una propuesta muy básica para no extenderme más, que va en lo siguiente. Lo importante es que se entienda como un negocio, o sea, a partir de esa base. Pero un negocio justo, es decir, un negocio para todos. Ahí volvemos a lo mismo. Hay que trazar la ecuación para que todo el mundo gane. Y con base en eso, ya saben ustedes cuánta gente tienen que llamar por concierto. Lo básico es hacer una ecuación y empezar a incluir en la ecuación todos los actos creativos que configuran un sitio. La importancia de trazar el circuito a través de los escenarios es que el control sobre los actos creativos es mayor. Es decir, si yo estoy haciendo un sitio, yo tengo que configurar una marca. La mayoría de los bares ahorita, por ejemplo, abren la opción de que uno haga sus flyers. Yo soy muy feliz porque yo hago mis propios flyers, pero tal vez ese no es el camino correcto. Es decir, o no es el camino más exitoso en la medida en que ustedes pueden hacer trabajos creativos arriesgados, interesantes, pero que además contribuyan directamente con la formación de una marca. Yo trabajo normalmente poniendo música en bares, como Asilo, que tiene ya un referente tan poderoso que uno puede hacer de verdad cualquier flyer y el nombre pesa, pero lograr eso cuesta mucho trabajo y cuesta mucho tiempo y no siempre les va a pasar. Entonces vale la pena tener en cuenta, puede que al final ustedes decidan cualquier cosa, no importa, o sea, no tienen que ser exactamente lo que yo diga, obviamente, pero, o si no les diría por quién votar. Pero vale la pena empezar a concebir cada una de las partes, porque si nosotros hemos trabajado a prueba y error, es porque desconocemos en su mayoría cuáles son las aristas o cuáles son los armónicos o cuál es el ruidito que termina por tirarse nuestra idea de tener un bar y ser la persona más cool de Bogotá, ¿no? De hecho, deberíamos empezar por ahí. La idea de que el negocio sea justo, es decir, la idea de que el negocio incluya a los diseñadores gráficos, que incluya a los decoradores de interiores, que incluya a los arquitectos, que incluya a los bouncers, que incluya a los managers, que incluya a las bandas, que incluya a todo el mundo, es una respuesta a lo que nos está pasando ahora, ¿no? Esta es la época de los grandes festivales y de los pequeños festivales, pero de los festivales a fin de cuentas. El circuito de música en vivo bogotano tiene que estar pensado para responder a las necesidades de todos en Bogotá, porque el circuito de grandes festivales atiende a las necesidades, primero, de los grandes empresarios y segundo, de las grandes bandas. Mientras que a las bandas colombianas normalmente se les paga con coolness y la coolness no paga recibos. La coolness no es moneda de cambio suficiente. La chéveridad o ser chévere era moneda de cambio cuando la gente tenía otro empleo. Pero si nosotros queremos afianzar un sistema de músicos que hagan su trabajo y lo hagan cada vez mejor, no importa si estudiaron diseño gráfico, pero quieren ser músicos y quieren dedicarse a eso, tenemos que proveer un circuito de sitios lo suficientemente bueno. ¿Qué pasa también con los sitios? Que los sitios educan a la audiencia, porque los sitios ya están, ya son, porque cada vez es más difícil encontrar un venue y cada vez es más difícil hacer un venue de la nada, pues porque las leyes van avanzando, los protocolos de seguridad afortunadamente se van rediseñando y se van mejorando para que la gente tenga la oportunidad
de vivir sus conciertos sin el riesgo de que lo pisoteen o de ahogarse en un incendio. Y en ese sentido, los lugares también generan, primero, identidad, si saben leer el barrio en el que nacen, o también identidad si saben apelar al público al que apelan, ¿no? Está perfectamente bien. Y todo eso está incluido en la ecuación. Lo otro es, y aquí viene creo que la forma más interesante de unir los puntos en un circuito trazado a través de los sitios, es el acto creativo más importante en términos de generación de identidad, educación de audiencias, afianzamiento de un sitio o de varios en la escena bogotana y en general de la creación de una escena que en este momento es más una respuesta orgánica, un sistema creado completamente de la nada o por el reverdecimiento de la música independiente, es la curaduría. Es una palabra que hemos oído 700 veces en los últimos 5 años, ¿no? Cada vez que vamos a un evento, es que los curadores, o uno va a un mercado musical, entonces, no, bueno, ¿quién es el curador? Y la curaduría de esto y la curaduría de... En fin, ¿qué es la curaduría? Crítica activa. La curaduría es la evolución, volvemos, de la... Esa era mi presentación, ¿sí? La evolución de la crítica musical o un paso adelante en la labor de los que escribimos sobre música es conseguir que algunos de nosotros o que los que quieran meterse en ese bololo en el que afortunadamente todavía no me he metido, es seleccionar muy bien qué se quiere presentar. Y aquí viene el otro asunto, y es que el gran público no existe. O sí existe, pero no es un gran público, es mucha gente dividida en muy pequeños nichos. Y eso está perfectamente bien. Es solamente hasta ahora que estamos terminando de entender cómo funciona un sistema basado en el respeto al nicho que aprovecha al máximo las posibilidades del mercado. Y eso todavía nos queda, es decir, hasta ahorita estamos volviendo a abrir, o se están volviendo a abrir, estoy hablando yo como una ciudad, como si fuera el rey de Bogotá, pero digo, o sea, se están volviendo a abrir sitios en toda la ciudad de todos los tamaños. Se está empezando a creer nuevamente en la música en vivo como una respuesta a las necesidades de un sitio en especial, que también está perfecto, ¿no? Es decir, como yo tengo esta tarima en una tienda de discos, puedo perfectamente llevar gente y empezar a volverlo un hábito. Y crear un hábito es importante porque eso reconoce o acata el hecho de que se trata de proyectos a mediano y largo plazo, ya no más cortoplacismo, sino al contrario, tener un lugar de inmediato configura un proyecto. Y la curaduría en eso es importantísima. Y hay curadurías de curadurías, ¿no? Con los festivales ustedes lo ven, está la curaduría del Estéreo Picnic, está la de Rock al Parque, está la del Festival Centro, está la del Hermoso Ruido, está la de los festivales en general. Pero los festivales, una vez más, son un negocio que tiene solamente una parte, cuando en este caso se tiene que tener un negocio que tenga muchas partes. La idea obviamente es saber abrir las puertas y la curaduría en eso también es un acto creativo muy dinámico y muy fluido que vale la pena acatar. De manera que lo que a mí me parece, y de nuevo esto es plenamente editorial, que los lugares deben buscar como una manera de hacerse entender o de crear un circuito comprensible que eduque audiencias, que genere público y que sea permanentemente interesante, está cifrado en varios pedazos y con esto ya termino. Lo primero es una identidad clara, una identidad que puede venir de cualquier lado, puede ser el tono que usan en Instagram, está bien. Puede ser la gráfica que tienen, está bien. Puede ser una paleta de colores o puede ser los grupos que presentan. Uno no lo sabe y debería saberlo más. Ya llegaremos a ese punto, pero uno no sabe, por ejemplo, cuántos bares de jazz existen en Bogotá. Y son muchos, muchos. Casi tantos como músicos de jazz. No, mentira, no. Deberían ser más. Pero
son muchos los músicos de jazz y son aparentemente muy pocos los lugares que tienen, y sin embargo, de verdad, Bogotá es una ciudad que tiene muchos cafetines con tarima hechos para que la gente se presente y haga números de jazz. Y nosotros lo ignoramos porque, y ahí está el punto, nosotros también somos audiencia. Y somos una audiencia que tiene un espectro limitado de conocimiento de la propia escena, y eso hay que solucionarlo. Para eso sirve, por ejemplo, la identidad. Y la identidad configurada en sistemas de comunicación bien organizados, que eso es otro acto creativo, la manera como uno se relaciona con las personas, la manera como uno se da a conocer, la manera como uno le tiende la mano a las personas y le dice, hey, existimos, esta es nuestra propuesta. Porque hasta hace un tiempo todo lo que existía era la superioridad moral de la música, ¿no? Y eso no le sirve a nadie. Cualquier propuesta que fundamente su ejercicio o que fundamente su negocio en la superioridad moral está destinada a fracasar, porque la gente se aburre de un mensaje tan confrontacional. Es decir, usted tiene que venir a ver música independiente porque eso es bueno, es exactamente el mismo discurso que alejó de la lectura a niños durante muchas generaciones. Y es la razón por la cual muchos de ustedes no leen, porque su profesor les dijo que era bueno leer y que uno debía leer, ¿no? Entonces tú debes oír música independiente y tú tienes que conocer más de música. Ay, ese gusto musical que usted tiene, ese tipo de cosas, está bueno que la gente se lo diga entre amigos, pero la verdad es que un sistema que le está diciendo eso a la gente ahuyenta a las personas. Ahuyenta a personas que potencialmente pueden oír cualquier cosa, porque si ustedes revisan bueno, ya no existe casi el iPod, ¿no? Pero si ustedes revisan la cuenta de Spotify de cualquier persona, tiene de todo, básicamente de todo, y ese es el gran potencial. Puede que nosotros nos organicemos en nichos, pero la verdad es que nosotros estamos más dispuestos que nunca a oír cualquier tipo de música. Entonces la identidad, sea a partir del tipo de música, de la identidad gráfica, del diálogo con las personas, es importante. Lo segundo, la curaduría. Lo tercero es el valor agregado, y el valor agregado tiene que estar puesto en la ecuación porque no es capitalizable. Es decir, si ustedes tienen unas calcomanías del putas para entregar en el sitio, si ustedes tienen unos afiches que nadie más hace, si ustedes tienen una decoración fantástica que mandaron a hacer donde, no sé, las monjitas de mesitas del colegio, eso es algo que ustedes tienen que tratar de solventar con su ejercicio normal, pero que no se lo pueden cobrar directamente a las personas. No, una fiesta que debe tener un cover de 20.000 no puede subirse a 25.000 pesos porque es que la ficha es muy chévere. Nadie les va a entender eso. Nadie va a entender eso, pero el valor agregado es importantísimo porque eso, por supuesto, entra a sumar al asunto de la identidad. Lo otro es, aprovechemos que estamos en este momento como de efervescencia en la música independiente o en la música en general. Aprovechemos que se están haciendo tantas cosas y pensemos la manera de hacer los negocios lo más creativos posibles, lo más justos, pero lo más creativos posibles. Ustedes se sorprenderán al saber de verdad qué tan creativo puede ser un contador. Y no me refiero yo a esconder las finanzas, ni a hacer doble cuaderno. Esa creatividad es penalizable, es punible, y estar aquí además me obliga a decírselos, pero es importante tener en cuenta de verdad qué tanto se puede hacer cuando uno deja de pensar los negocios en el sentido convencional de los negocios. Este no es el momento de hacer negocios a la manera habitual, tradicional. Que de hecho quiere decir que estamos volviendo un poco a la raíz, ¿no? Se están eliminando los intermediarios, las disqueras son cada vez más pequeñas, los grupos que están con las disqueras cada vez están más claros como en los lugares a los que apelan, y el mercado musical es cada vez más notoriamente grande. Antes seguramente era gigantesco y teníamos 200.000 bandas, ahora lo sabemos, ¿no? O al menos lo intuimos, sabemos que tenemos propuestas a la lata. Ahorita, de hecho, bueno, ahorita vamos a alternar con una persona que se ha visto, yo me imagino que casi todo, pero precisamente la enseñanza es esa. Nosotros tenemos la oportunidad de configurar una curaduría cada vez más rica, siempre y cuando nos demos la pela de conocer la escena musical a fondo. Y eso también termina siendo una responsabilidad de los sitios, porque al distrito le sirve conocer la escena musical, pero al mismo tiempo el distrito no puede servir a toda la industria ni puede servir a todo el mercado musical. Mientras que un circuito bien configurado de escenarios para música en vivo
puede perfectamente solventar esas necesidades o al menos empezar a hacerlo y generar ese efecto en donde todo el mundo está buscando ganar de manera justa y con respeto al nicho, que es importante. Lo otro es, y aquí viene un asunto con la vida en la ciudad, una cosa que decía Juliana, directora de IDARTES, y es la vocación cultural. ¿Eso qué es lo que genera a final de cuentas? Relevancia y pertinencia, es decir, sitios que estén respondiendo a lo que de verdad está pasando, que conozcan la música, que le hablen a la gente, sitios que sean más que un escenario y una tarima de un sitio donde uno llega y conecta a su radar, no, es sitios que hablen con la gente, que estén dialogando, sitios que sean como personas, no necesariamente jurídicas, sino personas que están dialogando con las personas y que están ofreciendo cosas. No es fácil, o sea, no es fácil arrancar, obviamente no es fácil, pero de hecho, cada vez que uno se sienta aquí en la Cámara de Comercio a tomar una clase de emprendimiento, lo primero que le dicen es que uno va a sufrir 3 o 4 años, ¿no? 3 o 4 años de mierda en los que uno tiene que estar peleándose el punto de equilibrio todos los días hasta que de repente, como que empieza a funcionar. En una ciudad en la que la gente lo que hace es todo lo contrario, ¿no? Genera una crisis frenética de 3 años en un bar, saca toda la plata que puede, lo quiebra, lo cierra, lo redecora, le pone otro nombre, lo relanza. 3 años de crisis frenética, lo cierra, lo redecora y así ad nauseam, ¿no? Y ese frenetismo tal vez es un buen negocio, con el acentico bogotano, no, tal vez es un buen negocio, pero no es un negocio para todo el mundo. Ni es un negocio que vaya a proporcionar estabilidad, ni es un negocio que construya ciudad, ni es un negocio que sea relevante, ni pertinente, ni que tenga vocación cultural. ¿Se necesita vocación cultural? Sí, sí se necesita vocación cultural. Se necesita ser conscientes de las necesidades del mercado y de la gente, porque la gente es finalmente la que va a proveer la plata con la cual ustedes o la gente que tenga escenarios para música en vivo va a llegar al punto de equilibrio. Es importante porque una audiencia educada consume mejor y consume más. Cuando uno tiene un pesimismo programático y lo único que oye es lo que tienen las plataformas de streaming, pues se queda en las plataformas de streaming. Si no existe valor agregado, ¿para qué salimos? ¿No? Y la gente además reconoce lo bueno. Volvemos a lo mismo. Tal vez la ecuación no sea tan grande, pero cuando se logra configurar un hábito en una serie de personas, uno puede lograr que ese número crezca, puede que a un ritmo más lento, pero a un ritmo mucho más seguro. Y en ese sentido la pertinencia y la relevancia son 2 cualidades que uno no puede desestimar y que tiene que estimar además por encima de la coolness reinante, porque una vez más la chéveridad es muy bonita y es muy chévere, pero no es tan rentable a final de cuentas. Y no solamente no es rentable, sino que puede dar al traste con escenas musicales enteras, ¿no? Entonces cuando uno hace rock para rockear, se nota, ¿no? Y cuando uno hace rock porque le nace de su sistema genital, es que en este mundo incluyente uno ya no puede decir le nace de los huevos, toca hacerlo. Pero de verdad, si les nace, también se nota. Entonces la honestidad de pronto sí es una buena cualidad para ser un negociante, sobre todo en lo que se refiere al mercado cultural. Diseñar ecuaciones que sean para todos incluye también un acto creativo. Es todo lo contrario a hacer un negocio frío, un negocio que se cierra en 3 años con mucha plata por un lado y con muy poca plata por el otro. Creo que vale la pena darse la pela ahí. Lo otro es, y ya para terminar, que nunca olviden, y esto ya es me imagino que es algo que irá apareciendo a lo largo de este foro, no porque yo sea el Nostradamus de los foros de música, sino porque creo que cada vez vamos más hacia allá. Es una teoría de hace ya mucho tiempo. La cooperación es la verdadera cualidad evolutiva. Eso ni siquiera es una teoría, es un descubrimiento. Nosotros llevamos todo este tiempo funcionando sobre la idea falsamente darwiniana de la competencia, ¿no? Esto suena súper... Sí, se suponía que Darwin y eso que llaman la supervivencia del más fuerte, que no es del más fuerte, sino del más capaz de adaptarse,
estaba dado en el marco de un sistema de competencia. Pero el descubrimiento verdadero de Darwin es el descubrimiento de los atolones. Cuando Darwin llega a los atolones, que son estos islotes hechos de coral, descubre que existe un sistema completo de autosostenibilidad que nace a partir de un animal que se convierte en mineral. Entonces, el ente vivo, que es un coral, cuando muere, no muere y desaparece y se pudre, sino se convierte en un mineral que va construyendo islotes, que son a su vez sistemas en donde nace, crece y se reproduce la alimentación de otros animales, que son a la vez la alimentación de otros animales. Entonces, yo no les estoy diciendo cómanse los unos a los otros, porque para eso está Tinder, sino que la cooperación, y este es el gran descubrimiento, es la cooperación es la verdadera cualidad evolutiva. Y de hecho ahorita estaban hablando de un clúster, ¿no? Que es el nombre bonito para sector o cooperativa o asociación. Y tenemos muchos ejemplos. Si los ilustradores cada vez se unen más, ¿no? Tanto que cuando ustedes vayan a necesitar un flyer o un póster les van a cobrar más duro. Hombre, hay que pagar. Las librerías cada vez están más unidas. ¿Les funciona? Claro que les funciona. Gracias a eso tienen un lugar en la Feria del Libro en donde no solían tener un lugar. Y van colonizando. Y las editoriales independientes también se unen y también funciona. Entonces vale la pena tomar estos ejemplos y pensar que cuando uno tiene un respeto del nicho y una identidad clara, es lo mismo que las personas perfectamente capaces de asociarse con otras personas, que tienen una identidad clara y una oferta y una manera de ser. Y eso elimina de inmediato la sensación de que nos están robando, ¿no? Que el de al lado nos roba gente. Cuando uno configura sistemas cooperativos, crea mejores sectores, genera una vida en la ciudad que es mucho más interesante, genera nuevas posibilidades de negocio. ¿Qué es lo que pasa? Que si nos vamos más atrás, una de las formas más interesantes de tener una casa que ya ha pasado, también ha fracasado y que puede volver a pasar y esta vez tener éxito es, se forman casas a partir de colectivos muchas veces, ¿no? A veces son negociantes, a veces son socios, a veces son colectivos. Pasa mucho en Medellín, al menos, que la gente, los artistas se reúnen y arman casas y aquí también están haciendo espacios de coworking y eso también es una manera creativa de concebir el negocio y el negocio de la música requiere precisamente de este tipo de uniones. Volvemos a lo mismo, el ejemplo de la Pascasia. Yo no sé en este momento cómo estarán las finanzas de ellos, pero sus números me parece que son muy dicientes. Primero, es la casa de una disquera que sin embargo le abre a músicos de cualquier disquera el espacio para que toquen ahí. Es decir, no existe de ninguna manera la cerrazón de no, esta es nuestra tarima y ponemos los nuestros y que la gente venga a ver lo nuestro porque eso no sirve de nada. Y ellos lo tienen perfectamente claro y ahí está. Se trata de un grupo que afortunadamente cuenta con una de sus partes como un productor de eventos que pone logística y sonido y riders y lo que necesiten, también se puede. Y por otro lado está un socio que puede que no dé un referente gigantesco a la hora de configurar un sitio, que es un periódico independiente llamado Universo Centro, pero que al mismo tiempo colabora en el asunto de la configuración de una identidad que le habla a la gente de Medellín y le muestra a qué tipo de lugar están yendo y qué tipo de cosas pueden encontrar y en ese sentido puede volverse algo realmente muy interesante, de manera que ahí está una identidad clara, cifrada además en una curaduría, un valor agregado muy consciente, muy cuidadoso y muy cariñoso, un negocio creativo y justo a la vez, una vocación cultural que dote de pertinencia y relevancia a la propuesta y la configuración de clústeres, asociaciones. No tienen que ser sectoriales, ojalá lo sean en algún punto, pero no tienen que ser del todo sectoriales, pueden ser circuitos que abarquen toda la ciudad. De nuevo, las posibilidades son infinitas, el problema está, o el asunto está, el meollo del asunto está en cómo diseñamos nosotros nuestro sistema y esta es una oportunidad única, bueno, no, mentira, ojalá haya otras oportunidades, pero esta es una oportunidad muy buena, para no exagerar, para diseñar precisamente un sistema que nazca con esas propiedades y no las encuentre en el camino como nos ha pasado normalmente en Bogotá. Muchas gracias. Vi que alzó una mano. Joven Henry, cuénteme. Bueno, la pregunta de Santiago, tú hablas con respecto a Medellín, que es un buen ejemplo. Desde tu experiencia,
¿cómo se hace para que ese curador, ese crítico musical, sienta la confianza primero en las bandas, que las bandas emergentes crean en ese crítico musical o periodista de entretenimiento musical, que es un talón de Aquiles que aquí tenemos? ¿Cómo harías o cuál es el consejo para esas bandas emergentes que crean en los nuevos? Uno. Y lo otro, ¿cómo haces para que, o cuál, desde tu punto de vista, ese público o ese nicho que tienen lugares que tienen 15, 20 años, que son tradicionales en influenciadores por la radio tradicional, ¿cómo hace para que ese público abra un poquito el oído? Y comparamos, acabas de decirlo de Medellín, que hay un periódico y hay radios alternativas que hablan allá. ¿Cómo se haría acá en Bogotá, desde tu punto de vista? Sé que son dos preguntas complejas, pero sé que puedes dar un punto de vista para las bandas y para que ese público que tienen los lugares crean un poco en las nuevas propuestas. Yo creo que el asunto con los curadores, para empezar, es un asunto que hace el viraje de la coolness al compromiso, ¿no? Un criterio bien formado siempre se va a agradecer y además es rentable a largo plazo. ¿Qué necesita un criterio bien formado? Estar siempre informado. Y rima, no, pero sí, tiene que estar todo el tiempo oyendo música. Es decir, un curador solo puede ser en la medida en que se mantenga al tanto de lo que está pasando. ¿En quién confiar? Es difícil, pero al mismo tiempo es muy fácil. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos sí una barrera mediática del mainstream e incluso del mainstream underground, es decir, lo alternativo también tiene su rosca, si lo quieren ver de una manera paranoica. Mi invitación sería que no sean paranoicos, es decir, como no crean, no se lo tomen a pecho, no se lo tomen personal, ¿sí? No es como este tipo paga payola para perjudicarme a mí, es como, tal vez no. Yo no estoy de acuerdo con la payola, pero creo que podemos aislar el sistema. Y tenemos todos los medios a la mano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvemos a lo mismo. Es un sistema completo. Necesitamos más medios de crítica y menos medios de lambonería. Es decir, tenemos que dejar de pensar que criticar la música es acabar con la música. A mí me parece que es todo lo contrario. Me parece que criticar la música es hablar de la música y generar un sistema de retroalimentación que enriquezca el ejercicio creativo de los músicos. Generar un sistema de crítica permanente o de reseña, ¿sí? No quiere decir que todo nos tenga que parecer fantástico. Al contrario, deberíamos ser capaces de decirle a los músicos, me parece, y volvemos, esto es plenamente editorial, que esto es bueno, es malo, le falta, le hace, le da. Eso lo que generaría sería una esfera mucho más rica y mucho más compleja de comunicación en música que haría mucho más asequible información sobre ciertos grupos, ¿no? Otra parte del sistema es la comunicación. Si los lugares y los escenarios se dan la pela de generar sus propios comunicados de prensa, que es otro formato que hay que repensar completamente, yo no sé si alguno de ustedes tenga una banda o bandas, yo sé que aquí el joven Henry sí, el comunicado de prensa debe morir. Debe morir. Yo soy periodista de entretenimiento, trabajo en radio mainstream, no musical, sino hablada, y poner cosas es muy difícil porque los comunicados de prensa, que es el único hilo que uno puede coger, el único cabo suelto que uno agarra para descubrir un grupo, una banda, un cantante, una propuesta, son una miseria. Los comunicados de prensa tienen que cambiar. Saben, que no mueran, porque estamos en posconflicto, que cambien, que nos reconciliemos, que vayan a vivir en zonas veredales y salgan mejores, ¿no? Hay que repensar los comunicados de prensa, hay que repensar las comunicaciones de las bandas y obviamente hay que hacer conciencia y hay que darle visibilidad a los medios independientes y alternativos que están haciendo visibles a las bandas. Un curador que no tenga acceso, que básicamente es falta de voluntad, porque todo esto es gratis y está en internet, pues no es un curador confiable. Normalmente un curador, como se trata de una parte estructural en la configuración de un sitio, o debería serlo, un curador se nota cuando es malo, se nota cuando el curador es malo y tal vez no se note a la semana, pero seguro a los 2 meses sí. Y se va a saber, porque, de nuevo, la coolness tiene un límite.
La coolness llega a un punto y eso es un poco la responsabilidad del curador. Eso es lo que yo siento que pasa. Y creo que lo de comunicación de las bandas era la otra pregunta, Henry, ¿sí? Ah, bueno, claro, cuando... Es que ahí está el asunto. Nosotros tenemos que respetar el nicho. Es decir, está bien. A mí también me molesta que haya sitios que, por ejemplo, prohíban la cumbia, me pudre. Pero por otro lado, tiene que haber sitios para cumbia. ¿No? El respeto al nicho es un diálogo que se establece y que se entabla con un público, que hasta ahora ha sido una cuestión de prueba y error, pero que uno puede tratar de hacerlo no controlado del todo, porque eso ya sería cuadriculado y frío y sí, aséptico y un bodrio, pero sí la creación de lugares que estén más enfocados en eso. Es decir, para mí el fenómeno más claro de respeto al nicho es, por ejemplo, el podcast. Los podcasts son contenidos de nicho, ¿no? Sentarse uno a oír 40 minutos con total atención, porque no es como la radio que lo va como acompañando a uno, sino con total atención a gente que está hablando de qué quieren hablar, de dulces de los 80, de juegos de rol, de juegos de video, quieren oír hablar de política, quieren oír hablar sobre dinámicas económicas comportamentales, quieren oír hablar de qué quieren oír hablar. Hay un podcast para eso. Hay un podcast para eso. Y la publicidad digital más efectiva últimamente se encuentra en los podcasts. Porque la gente, primero, está poniendo atención y segundo, porque la ecuación de un podcast no es tan ambiciosa. La ecuación de un podcast requiere, primero, de una elegancia en la promoción de productos que no tienen otros formatos que son un poco más abiertos o que son un poco más masivos, entonces que se dan el lujo de poner publicidad invasiva que la gente termina quitando, ¿no? Como cuando uno navega en internet. El podcast no, el podcast requiere de meter en la filigrana de la producción ciertas bombitas de promoción y esa publicidad está resultando mucho más efectiva. ¿Qué se necesita? Pues más lugares de cumbia, ¿no? Más lugares de esto, más lugares de aquello. Es decir, uno no puede pensar que porque un sitio no pone un grupo, no hay otro que lo vaya a poner, porque eso es un sistema hecho a prueba y error. Y es posible que durante muchos años más tengamos exactamente ese sistema, ¿no? Al menos en lo que estamos viendo. Pero ya hay sitios que están hechos para grupos alternativos. Ya hay sitios que están hechos para nuevas propuestas. Ya hay sitios que están hechos simplemente para lo nuevo. Eso es un criterio curatorial, lo nuevo. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿No? Nosotros tenemos estas ollas y las rompemos contra un tubo de metal durante 2 horas y gritamos, ¡papá! Bienvenido. ¿Ustedes qué hacen? No, nosotros hacemos cumbia surf con tonalidades de bambuco. Bienvenido. Hay sitios que están hechos para lo nuevo. Se pueden crear sitios que están hechos para lo nuevo. Precisamente por eso estamos acá. Porque la configuración de una escena a través de sus escenarios permite volver más complejo y enriquecer el sistema de oferta para la gente. Lo que no obliga a todos los sitios a poner todos los grupos. Y volvemos a lo mismo. Puede que la configuración de la identidad esté dado en términos muy pirobos, ¿no? No ponemos esto, no ponemos aquello, a quién le ganaste, tú quién eres, cuántos seguidores tienes, qué sé yo. Pero eso también es un derecho, ¿no? Ser un pirobo también es un derecho. Y vale la pena pensar que uno tiene un sitio precisamente para respetar a su público. Si uno ya configuró un sitio que ama la música anglo y que va allá pensando en eso, traicionar al público es lo peor que uno puede hacer. Porque es, sin garantizarse ganar un grupo de gente acá, arriesgarse a perder un grupo de gente acá. Hay sitios más arriesgados que otros. Por eso volvemos, los sitios son como personas. Y como personas tienen que tomar decisiones ponderadas, ojalá sensibles, ojalá interesantes. Y para que las bandas se hagan interesantes y los grupos y los venues piensen, bueno, deberíamos llamar a este, pues la estrategia de comunicación es lo primero que tiene que cambiar. Porque estamos haciendo las cosas muy a lo School of Rock, ¿no? Como, bueno, ¿tú qué haces? Bueno, tú sé manager, bueno, tú esto. O porque tenemos managers que están muy enfocados en ser ellos las estrellas y vivir de sus grupos y hacer negocio y tampoco están atendiendo a las necesidades creativas del grupo, que a final de cuentas les va a pasar factura.
o no, ¿no? ¿Alguien más quiere? Es más que preguntar, realmente es como alguien más quiere conocer mi opinión en algún respecto. Sí. ¿Qué te interesa a ti cuando alguien te envía un comunicado de prensa o una banda te envía un kit de prensa? ¿Qué te llama a ti la atención? ¿A ti qué te puede interesar de una banda? A mí, te voy a decir lo que me ahuyenta. Hace poco nosotros vimos, yo he tenido la oportunidad de ver últimamente dos ejemplos muy buenos de los músicos escribiendo sus propios comunicados de prensa. Y el más claro fue Play de Aterciopelados. Andrea Echeverry se sentó y escribió cada palabra y puso cada emoticón en ese comunicado de prensa. Entonces uno lo ve y es distinto. ¿Qué me ahuyenta a mí? Verlo de siempre. Como hace poco nos llegó al programa, y si está aquí quien hizo eso, perdónenme por el ejemplo, pero de verdad fue terrible, nos llegó un comunicado de prensa que decía, una banda de, no me acuerdo qué música, que viene de la ciudad donde se entregaron los premios Platino. ¿Ese es el punto focal? ¿Es ese? ¿Ese es el punto focal de ustedes? Como, eso es lo que ustedes están, eso es lo que tienen para ofrecer, marica, ¿no? ¿Qué me ahuyenta? Bueno, esa bobería, pero eso es sui generis, eso no suele pasar. Pero sí suele pasar, por ejemplo, que todos tienen el mismo tono. ¿Por qué Actualidad Panamericana funciona tan bien? Porque la noticia tiene un tono, ¿no? Los periodistas escriben en un tono. Se ha revelado en las últimas horas la relación entre no sé qué, declaraciones del cuando uno escribe como una noticia, suena como una noticia. Cuando uno escribe como un comunicado de prensa, suena como un comunicado de prensa. La exitosísima banda o el interesantísimo proyecto de no sé qué. Ese tipo de tonos en el que la gente opta por hablar, lo que dice es que no están pensando el comunicado de prensa, ¿no? Están repitiendo una fórmula que en algún momento debió haber funcionado, pero que ya no funciona. ¿Por qué? Porque ese mismo tono lo tienen las marcas de compotas, las entidades estatales, los conciertos de cualquier cosa, las obras de teatro, ¿no? Vuelve al ruedo, ¿no? Hace poquito nos tocó me mandaron un comunicado de prensa para un proyecto que estoy haciendo a pasos de bebé hobbit, eso va avanzando lentísimo, pero nos mandaron uno que era como, después de 30 años de trabajo lanza su segundo álbum, La Legendaria Banda, y es como, no, mira, si tienes un disco, salvo que hayan desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, no hay manera en que sean legendarios, ¿no? Un disco en 30 años. Entonces hay que escoger muy bien las palabras, y escoger las palabras requiere de pensarse muy bien. Entonces digamos, bueno, está bien, vámonos un poco más cerca. Los comunicados de prensa no deben morir, ni siquiera tienen que mandarlos a zonas veredales, pero repiénsenlos, dense un ratico para pensar. Y lo otro con los EPKs son las artes. Este país está atestado de buenos ilustradores, buenos diseñadores, buenos artistas de collage, buenos tipografistas, buenos diagramadores, buenos de todo, como para que de verdad estén mandando esas carátulas tan chambonas. O sea, como, porque claro, ahí volvemos a lo mismo. En ese sentido la prensa es vieja escuela, ¿no? Es decir, en Spotify puede no importar tanto la carátula, que sí, uno ve la carátula y dice es bonita, es fea, pero no importa tanto, ¿no? Está todo en un formato de plantilla que uno ya conoce, es como en Facebook. En Facebook tú pones la foto, salvo quien te esté estoqueando, pues nadie va a ver realmente. Y con las bandas puede pasar un poco así. Si uno tiene un buen link, si uno logra que la plataforma sea robusta y el sonido sea lo que prevalezca, o sea, que la música se vea ahí para ponerle play, está bien. Pero los comunicados de prensa y los EPKs sí traen carátulas, ¿no? Y en una hoja de Word, uno ve acá la carátula. Y la mayoría de las carátulas son un bodrio. Pero son un bodrio. Y uno lo ve, yo trato de darme la pela,
pero al mismo tiempo nada que se haga sobre la superioridad moral va a funcionar, ¿no? Eso no me hace mejor que otros. Es normal que un periodista al que le llegan cientos de comunicados de prensa solamente escoja los que le llaman la atención. Y las artes, ¿no? La diagramación, para empezar, o sea, el hecho de que sea el mismo comunicado de prensa con el mismo encabezado huevón, con la misma arte aquí feo, con esta vaina aquí en negrilla y mayúsculas, como si fuera importantísimo lo que están diciendo, y luego una parrafada que honestamente nadie lee, y este es mi comunicado de prensa, no, mentira, no, y esto es mi verdad, es una parrafada larguísima, eso no lo lee nadie, eso no lo ve nadie. Los sistemas de comunicación tienen que estar pensados de otra manera. Vamos a llegar a algún punto, pero por ejemplo, hay muchos periodistas de entretenimiento que les mama que les manden cosas por WhatsApp. Entonces, links, perdieron. Esos mailings que tienen unos links complicadísimos para llegar a la música, ¿verdad? Complicadísimo. Entonces, hay que simplificarlo, hacerlo más atractivo y hacerlo más creativo. Más creativo. Eso nunca va a salir mal. Más creativo. Bien hecho, ¿no? Que cumpla con su propósito de responder las preguntas básicas, pero ahí está. Nos quedan 5 minutos, tengo 2 manos alzadas, 1 y 2. Bueno, voy a tratar de ser breve. Buenos días. Yo lo que quiero es decirte que los comunicados de prensa ya están inventados y la forma de hacer comunicaciones ya están inventadas y son ellos los que hay que cambiar. Uno no tiene que cambiar un comunicado, uno lo que tiene que profesionalizar al artista y a su equipo. Pero los comunicados de prensa y los EPKs y todos esos son formatos que funcionan en todo el mundo. Aquí lo que pasa es que los artistas no están profesionalizados y no tienen un equipo profesional que se dedique pues, a cada área. Y por eso es que llegan esos comunicados y por el comunicado de prensa en realidad no hay que cambiarlo, ni hay que matarlo, ni nada. El comunicado de prensa es un buen elemento para uno hacer divulgación de su contenido. Y, puede que tenga razón. Puede que de pronto valga la pena pensarlo y tener mejores comunicadores y hacer mejores comunicados de prensa. Profesionalizar a los artistas, que los artistas no están profesionalizados. Claro. Quiero aprovechar para hacer eso sí quiero tu opinión al respecto de esto, que no lo han tocado acá. Estamos hablando de DS en vivo, que es un circuito para hacer lo que se conoce como ejecución pública. Es uno de los derechos que los artistas tienen, hablando de derechos de autor. Y aquí hay un desconocimiento, pues el colombiano muy vivo y siempre va a querer intentar sacar provecho de las cosas, pero siempre los establecimientos de música en vivo, los venues o como quieran llamarlos, ellos quieren confundir la divulgación, la comunicación pública con la ejecución, de tal manera que no quieren pagar los derechos de autor cuando alguien toca en vivo, que porque ya están pagando la licencia de Saico, y son dos licencias distintas. Una cosa es cuando un establecimiento paga por poner música, otra cosa es cuando paga por ejecución en vivo. Dos licencias en vivo, y aquí el bar dice, no, yo ya estoy pagando Saico Toque y no le pago nada, y aquí no veo que alguien esté preocupado por ese asunto. De hecho, hay una ley de la música en este momento en curso en el Congreso de la República, donde se está hablando de la payola, que no estoy de acuerdo para nada en lo que están planteando, porque ya tuve la oportunidad de comunicarme, pero eso es otro debate. Pero veo que no está nadie prestándole la atención a eso, porque en la ley de la música, por ejemplo, si uno conoce un poco de cómo funciona la estructura que en Colombia, hay dos tipos de organizadores de eventos, los grandes y los pequeños, los que pagan el 10% y los que pagan el 8% a Saico. Pero no están los pequeños. ¿Cuántos conciertos de metal hay en bares y conciertos de rap hay en bares y nadie paga ni nadie le importa? Y veo que, pues, chévere la iniciativa, en este caso la alcaldía, que esté queriendo promover, pero veo que también es necesario no dejar tirados a los artistas en su carrera, porque es que el negocio de la música es un negocio y aquí hay dineros que se están perdiendo por todos lados, aquí regalías, es decir, los artistas no conocen el publishing, no tienen ni idea de qué funciona el publishing, entonces se está perdiendo dinero en eso, sea poquito, sea mucho, no importa, pero se está perdiendo dinero y hay gente que está apropiando de esos recursos que no les pertenecen y son de los artistas. Me gustaría abrir ese debate que paga con los derechos de autor en este circuito de ese en vivo. La verdad es que nos quedan 2 minutos, me dice su merced. O sea, el debate está muy difícil de abrir, pero yo estoy básicamente de acuerdo con usted. Yo vuelvo sobre mi punto. Diseñar un negocio justo implica diseñarlo a priori y hay que tener todo en cuenta. Es decir, uno hace un sitio y tiene que ponerle salidas de incendio, eso tiene que estar incluido en la ecuación. No se puede hacer por error, no puede ser un imprevisto. Cuando es un imprevisto, y ese es el problema con la desinformación, o sea, cuando la gente no conoce las reglas del juego y tiene las cosas de base, de plano, todo va a terminar siendo salidas de plata, ¿no? Como uno tiene el sitio y ya está perfectamente, de pronto se entera de que tiene que pagar ejecución en vivo y tiene que pagar otros derechos por reproducción
Y es un bollo porque es una plata que uno no esperaba gastarse, ¿no? Entonces, parte de la clave para no quebrar cuando uno está creando un sitio es tener todas las cosas hechas de antemano, ¿sí? Que en la ecuación, volvemos a lo mismo, en la ecuación que le dice a uno cuánta gente tiene que convocar a diario para hacer las cosas y qué estrategias tiene que implementar para lograr ese número, tiene que estar incluido todo. Los derechos, los extintores, el llenado de los extintores, el trago, las sillas, las mesas, o sea, todo tiene que estar metido en ese punto. Y la idea obviamente es apelar, o al menos yo trato de apelar, para que esa configuración, ese diseño de sistema se haga de una manera más justa y menos leonina, sobre todo con los músicos, que son los primeros que quieren vivir de su trabajo, porque pues esto es un trabajo muy bravo, que vuelve a lo de la profesionalización. Es cierto, así sea por oficio y repetición, los músicos tienen que ser más profesionales cada vez. Eso incluye sus equipos de comunicación. Yo lo digo desde la perspectiva de los medios. Son tantos los comunicados de prensa que tiene que cambiar de alguna manera la estrategia. Eso, por supuesto, puede querer decir mejores comunicados de prensa o mejores EPKs, pero entonces, carajo, hay que hacerlos mejores, ¿no? Si eso incluye mandar otra vez a estudiar comunicación al que tienen de comunicaciones, pues háganlo. No, pues cuesta mucho, pero digo, hay que hacer mejores estrategias de comunicación. Puede que sea con los formatos habituales, no importa. El nombre mío es Javier Pardo y soy el director de Karaoke Rock Festival. Yo quiero comentar lo siguiente. Durante más de 17 años nosotros hemos realizado el festival y estamos aquí presentes desde el BOM, desde el primer BOM hemos venido acá siempre. Y hay una cosa que yo le quiero decir a los artistas y a toda la gente de la industria. Mientras no tengamos organización, mientras no tengamos una raíz de organización, si tanto en la parte administrativa, de mercadeo, se sienta esto como un proyecto de empresa, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque yo les voy a decir algo. Nosotros recibimos el año pasado en el BON 282 propuestas para el festival. Hacemos uno en Bogotá y hacemos otro en la ciudad de Medellín. Y donde usted encuentra que hay personas que llegan con una hoja, solamente con una hojita, ¿sí? Y yo me senté con un gran músico y le dije, yo le voy a decir algo, usted es muy bueno, y yo todas las propuestas, aparte de que soy músico, las escucho, pero yo le voy a decir algo, con esto usted no va a llegar a nada. Yo pienso que eso, aquí hay muchos actores involucrados, y sí hemos logrado mucho. Nosotros no podemos decir que el Ministerio de Cultura no ha hecho, que la Secretaría de Cultura no ha hecho, que IDARTES no ha hecho. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros no conocemos realmente lo que nos están ofreciendo. Somos perezosos en entrar y mirar las viabilidades y posibilidades que tenemos. El músico sigue todavía, y me da pena decirlo así, aguantando hambre. Todavía vive de un fit y de una taquilla, porque es que hay que entender también el negocio del bar. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo asegurarles que más del 80 o el 90%, diría yo, de los negocios que hay en Bogotá con música en vivo, la mayoría de los músicos están trabajando por un cover. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan los proyectos y no se presentan bien, yo tengo un aplauso muy grande para la música, toda la música negra, toda la música que viene del Chocó. Ha pasado algo que se han organizado para presentar sus proyectos y mire dónde van. ¿Qué pasa? Aquí exactamente lo que decía Santiago es muy cierto, le llegan a usted con una hoja en el cual usted dice, pero este tipo debería haberse ganado todos los Grammys, debería haberse ganado todos los premios y nadie lo conoce a nadie. Otra cosa, también es importante para los músicos que entiendan que los gustos musicales han cambiado, la música ha cambiado. Hoy en día hay muchos medios de comunicación y comparto eso que acaba de decir Santiago, en el cual la gente quiere llegar por la palanca de alguien. Es que yo soy amigo de fulano, no. La música es la música y tenemos que ser audiófilos todos, escuchar música, toda la música que podamos escuchar, escuchémosla para presentar un proyecto que de verdad sirva. El Ministerio de Cultura nos mostró este fin de semana, el jueves y el viernes, que hubo un foro en la Cámara de Comercio, donde nos muestran todas las posibilidades que tenemos todos los productores, todos los músicos, toda la gente involucrada en esta industria para lograr recursos. ¿Pero sabe por qué no los conseguimos? Por la pereza, porque no somos capaces de llenar e investigar. No, eso no, hermano, eso nunca me van a dar nada. Pues no le van a dar nada porque usted no hizo el esfuerzo.
El mensaje para la gente que quiere presentar sus proyectos, sobre todo en el BON, que ha sido tan importante, que es tan importante para la ciudad, es que lleguen de verdad preparados. No lleguen aquí a presentar algo porque sí. De verdad, hagan un estudio de su música, hagan un estudio de su imagen, hagan un estudio ustedes mismos, sean autocríticos de eso y seguro que vamos a lograr algo que va a ser mucho mejor para nuestra música. Gracias, Santiago. Vale, muchas gracias. Yo lo único que tengo que decir ahí es que yo no creo que sea pereza, porque los músicos se parten el derrier trabajando. Es decir, el problema, los músicos trabajan un montón y ser músico es un trabajo muy dispendioso. Pero yo creo que nunca se ha incluido en la visión de un proyecto creativo todas las aristas de ese proyecto. Entonces yo lo que siento es que existe un pesimismo programático que uno piensa, este es un negocio deficitario. Bueno, no, y va lo mismo, los proyectos creativos tienen que visualizarse como un proyecto integral, sea este una banda o sea un lugar, hay que entender todo lo que eso conlleva y la creatividad no llega hasta cierto punto, es decir, la creatividad no llega hasta el punto de hacer el logo del lugar, ¿no? O diseñar el lugar. La creatividad sigue ahí, es decir, sigue ahí y tiene que estar enfocada en lograr eso, negocios más justos, pero con los músicos pasa igual, los músicos hacen su banda, incluso hacen la carátula de su disco y de ahí en adelante sueltan el ejercicio y lo dejan al garete pensando, no, esto ya es como trámite, ¿no? Esto es tramitología, esto es un apostillado de un poco de vainas y eso no necesariamente es así. La creatividad debe generar proyectos integrales y debe incluirse en cada una de las partes del negocio si uno quiere que responda a sus propias necesidades. En ese sentido, las empresas también son entes sensibles. Bueno, oigan, yo me bajo acá porque sigue la segunda parte y creo que yo también estoy ahí, pero igual voy a bajar. Gracias.